Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Ok, es un honor que ustedes me invitaron y estoy pensando hablar de algo un poquitico diferente hoy porque me habían dicho que muchas de ustedes están en el ministerio. Pues hoy el título de lo que hablaré hoy es El gozo y el dolor en el ministerio. Y quiero comenzar diciendo algo que puede sonar raro, pero creo que durante la charla se hará evidente lo que estoy diciendo. El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a comenzar hoy con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Cuántas de ustedes han leído este versículo? Probablemente todas, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué cuando el dolor toca a nuestra puerta, tenemos la tendencia a sorprendernos y preguntarnos, ¿qué hice mal? La realidad es que estamos viviendo en territorio enemigo y entonces debemos esperar las pruebas. Lo que pretendo hacer esta noche es demostrar que Dios sabe para que tanto el gozo como el dolor son necesarios en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Y quiero comenzar con el gozo, pero antes de hablar sobre el mismo, entiendo que nos corresponde diferenciar la felicidad con el gozo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La felicidad es un estado mental, mientras que el gozo está arraigado emocionalmente a nuestra fe en Cristo. Como Él nos salvó, nosotros podemos tolerar cualquier cosa aquí. ¿Y por qué? Primero, Él lo utilizará para nuestro bien, como Romanos 8:28 nos dice. Dios caminará con nosotras a través de las pruebas, como sabemos en Hebreos 13:15, Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y porque estamos sellados con el Espíritu Santo, entonces llegaríamos a nuestro hogar donde quedaríamos en gozo por la eternidad. Y yo quiero leer Efesios 1, versículo 13 a 14, donde habla sobre esto, porque yo quiero enfatizar un punto. Fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Noten que dice con miras a la redención. Esto es el secreto del éxito. Es nuestro enfoque.
La diferencia en la definición bíblica entre felicidad y gozo es la fuente. El gozo no depende de nuestras circunstancias, tampoco nuestras posesiones y ni nuestros logros, sino en Jesucristo. Y aun cuando estamos atravesando por acontecimientos difíciles, podemos elegir a colocar nuestras vidas en las manos capaces del Padre, nuestro defensor, por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y sabemos que por esa razón, no importa lo que está ocurriendo, podemos confiar en Él porque Él es soberano, controlando todo lo que nos ocurre y nunca nos dejaría pasar por más de lo que podemos manejar, como 1 Corintios 10 nos dice. Aunque tengo que admitir, Él siempre nos empuja al límite. Uno siente que no puede, pero nosotros podemos con Él. Entonces podemos hacer lo que el Salmo, capítulo 131, versículos 1 y 2 nos dice. No ando en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y ha callado mi alma. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Él nos deja pasar por malos ratos? ¿No hay otra manera mejor? La respuesta es sencilla. No hay otra forma mejor. Es para nuestro crecimiento. Él nos colocará en situaciones difíciles, donde sentiremos que somos incapaces de hacer lo que Él nos pide. Y la realidad es que no somos capaces, para que así aprendamos que solamente podemos manejarlas a través de Cristo, como Filipenses 4:13 nos enseña. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios sabe que tanto el gozo como el dolor son necesarios en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Jesucristo. El gozo bíblico es elegir a responder a las circunstancias externas con una satisfacción interna, porque sabemos que Dios usará estas experiencias para llevar a cabo su obra en y a través de nosotras. Imaginemos el poder de un ser que es perfecto, que creó un mundo perfecto. Lucifer lo traicionó y Dios lo mandó a la tierra. Y ahora Él es el príncipe de este mundo. Noten que yo no dije el rey. Él es solamente el príncipe aquí. Adán y Eva, y luego todas nosotras también lo traicionamos. Y seguimos con corazones engañosos y con mentes entenebrecidas, producido porque Satanás ha cegado nuestro entendimiento, hasta que Dios, en su misericordia, abre nuestro entendimiento y por primera vez vemos la verdad. Y Él nos da un nuevo corazón. Y a pesar de todo esto, Él está llevando a cabo su plan a través de la rebeldía de todos. A pesar de nosotras y a través de nuestros pecados, Él nos enseña a amar incondicionalmente, a perdonar y a morir a nuestras mismas, mientras que a la misma vez maduramos en la fe y apareciéndonos más a Él. La realidad es que nadie puede obstruir sus planes. Entonces debemos esperar las tribulaciones y buscar a la mano de Dios en medio de ellas, porque Dios sabe que tanto el gozo como el dolor son necesarias en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Jesucristo.
Ahora, cuando entramos en el ministerio, sufrir no es parte de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Pensamos en el amor entre los cristianos, la hermandad que el Señor nos ha regalado, nuestro deseo de ayudar a otras, tener esa relación estrecha con el Señor. Y olvidamos que acabamos de entrar en una batalla espiritual furiosa, que Satanás y el mundo ya son nuestros enemigos y ellos harán lo que sea para pararnos. Y Cristo nos avisó a no sorprendernos en Juan 15. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esperamos las tribulaciones del mundo, pero lo que nos sorprende es cuando el dolor viene de adentro de la iglesia. Todos recordamos cuando un íntimo del Señor, Pedro, reprendió al Señor porque él hablaba sobre lo que los líderes del templo iban a hacerle para matarlo. Y Pedro quería que no le pasara. Y recuerden la respuesta de Jesús. Yo lo voy a leer, Mateo 16, 23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eras piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La iglesia está llena de pecadores en diferentes niveles de maduración y que no siempre está caminando en el Espíritu. Y yo no tengo que recordarles que hay días cuando nosotras tampoco estamos caminando bien. Y como Juan Calvino dijo, nuestros corazones son factorías perpetuas de ídolos. Entonces, cuando alguien amenaza uno de nuestros ídolos, ya ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Es justamente eso mismo que el Espíritu Santo usa para revelarnos nuestros ídolos, para que pidamos perdón, se los entreguemos a Él. Y Dios sabe que tanto el gozo como el dolor son necesarios en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Ahora, para demostrarnos la profundidad de nuestra ceguera, vamos a evaluar un poquitico la historia cristiana. ¿Cómo murieron todos los apóstoles menos Juan? Mártires, ¿verdad? Y los profetas, 6 fueron ejecutados por los religiosos o por los reyes del momento. Y los primeros cristianos, alimentado a los leones como entretenimiento, y ahora en los países musulmanes. ¿Y por qué no pensamos qué ocurrirá con nosotras? No sé cuántos de ustedes están siguiendo la audiencia de Amy Coney Barrett para la elección a la Suprema Corte en Estados Unidos, pero eso es calientito para que ustedes puedan ver lo que está pasando. Una senadora dijo que estamos haciendo historia. ¿Y sabes por qué dijo eso? Porque Amy es una mujer abiertamente provida y no tiene vergüenza de profesar ser cristiana. Obviamente, esta senadora no conoce la historia de la Suprema Corte, pero eso nos demuestra cómo la cosmovisión de Estados Unidos ha cambiado. Y esto ahora es considerado raro. El país que mandó más misioneros al mundo por generaciones y generaciones. Jesús no escondió la verdad. Leemos en Juan, capítulo 15, versículos 18 a 20. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo
os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Como la mayoría de nosotros no hemos vivido en lugares o en tiempos peligrosos, aunque yo creo que deberemos prepararnos porque mi opinión es que eso viene pronto. No lo esperamos y mucho menos esperamos que venga de adentro de la iglesia y nos coge de sorpresa. Sin embargo, yo quiero establecer que esto es justamente lo que el Señor utiliza para madurarnos y a través de la misma maduración encontramos el gozo. Es a través de los problemas que crecemos y buscamos a Dios. Cuando las cosas van bien, seguimos la vida y el ministerio en control remoto. Es durante las dificultades cuando aprendemos a confiar en el Señor. Es ahí cuando aprendemos a morir a nosotras mismas, confiarle en Él y descansar en Él, viendo su sabiduría y su justicia. Cualquiera puede predecir cómo manejará los problemas futuros al declarar ingenuamente lo que hará si se encontrara en una situación particular difícil. Y la mayoría de los cristianos pueden mirar hacia atrás con problemas pasados y decirle lo que aprendiendo de los mismos. Pero Dios está buscando seguidores de Cristo que estén dispuestos a ser usados por Él en medio de su tormenta, como José del Antiguo Testamento. Debemos enfrentar el desafío en lugar de desear que no estuviera ante nosotros. Sabemos que José había sido traicionado por sus propios hermanos, secuestrado, llevado a la tierra extranjera, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Él caminaba en aguas traicioneras y sin embargo, incluso en medio de sus problemas, miró a Dios y le pidió que lo usara. Vemos su respuesta cuando Faraón le pidió interpretar su sueño. Y leamos esto en Génesis capítulo 41, versículo 16. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Qué está diciendo? Es solamente Dios que puede darle la respuesta. Aún en medio de dificultades, José no solamente buscó a Dios, sino que él dejó que Dios lo utilizara con las mismas dificultades para que Dios se glorifique. Nosotros siempre tenemos una plataforma para ser usadas por Dios, aún en medio de nuestros problemas. Y esto es posible si nos ponemos con meta honrar a Dios y no escapar de los problemas. A medida que tomamos la decisión día tras día, no darnos por vencida, seremos transformadas, seremos maduras y completas, como Santiago 1 nos dice. Y el Dios que siempre está con nosotros será honrado a lo largo de nuestras vidas. Y a la vez, Él nos regalará el gozo que queremos. Ahora quiero establecer que aún con gozo, las personas en el ministerio y aquellos que caminan con Dios lloran. Primero, lloramos por nuestro propio pecado. Y no solamente al convertirnos, sino en el caminar, cuando tratamos de dominar el pecado y fallamos, como Pablo nos dijo en Romanos 7:15, no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco,
Eso hago. Segundo, lloramos por nuestros sufrimientos y los de nuestros hermanos. Tercero, lloramos por la condición de la iglesia, ambas universal y también de nuestra propia, y por el pecado que vemos en ella. Y cuarto, lloramos por la condición del mundo, aquellos que no conocen al Señor, porque reconocemos las consecuencias y su destino eterno. Entonces, ¿cuáles cualidades debemos aprender para obtener el gozo? Sabemos de Gálatas 5, 22 y 23. Perdón, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y aprender a cómo amar aún a nuestros enemigos para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Se nota que para demostrar la mayoría de los frutos son a través de las dificultades, o por lo menos morir a nuestros propios deseos, porque Dios sabe que tanto el gozo como el dolor son necesarios en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Cristo. Ahora escuchemos Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo fue que Cristo soportó la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Regresamos al enfoque. Y a través de nuestro enfoque, cuando hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros podemos también. Deberíamos correr nuestra carrera mirando a Jesús. Mantén tus ojos en Él y eso te mantendrá en la carrera de la vida ministerial. Todo depende de nuestro enfoque. ¿Cómo entonces mantenemos el enfoque cuando estamos en dolor causado por el mismo ministerio? Creo que lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En esto deberemos enfocar. Nosotros aprendemos el fruto del Espíritu durante las pruebas, durante las tribulaciones y durante las dificultades. Ernest Hemingway, que era un escritor americano del siglo pasado, que probablemente no era cristiano, había notado que el mundo rompe a todos y muchos son más fuertes en los lugares rotos. ¿Quiénes son los que se ponen fuertes en estos lugares rotos? Aquellos que busquen o se enfoquen en lo que el Señor está haciendo a través de estas mismas dificultades. Él está formándonos a su imagen a través de los problemas. Aprendemos paciencia, como Santiago nos dice, pero también dice que seríamos perfectos y completos sin que nos falta nada. ¿Es posible ser perfectos de este lado de la gloria? Nunca, ¿verdad? Entonces Santiago está diciendo otra cosa.
Cada uno de nosotros maduramos en nuestra caminar cuando evaluamos la vida por encima del sol y aprendemos y aplicamos las lecciones a nuestras vidas. Es un crecimiento hacia la perfección hasta que llegar al otro lado donde seremos perfectos. Juan 14, 21. Yo quiero leerlo, ese versículo me ha tocado mucho. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré. Y yo quiero que enfoquen lo que él dice después. Y me manifestaré a él. Esto, como yo dije, es uno de los versículos que últimamente me ha cambiado mi vida. Como Dios es omnipresente, Él siempre está con nosotras. Entonces Cristo está hablando de algo diferente aquí, porque nos dice que Él se manifestará a nosotras. Escuchamos Salmo capítulo 34, versículo 8, para hacer esa conexión. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Necesitamos refugio cuando las cosas van bien, cuando estamos falsamente acusadas, cuando el problema en la vida de alguien que estamos aconsejando es tan grande y complicado que no sabemos cómo aconsejarla, cuando el aconsejado te malinterpreta y te culpa, o por lo que ha ocurrido y ella ignora tus advertencias y ahora tiene que pagar las consecuencias y tiene que verlas sufrir, etcétera, etcétera. Hay millones de diferentes cosas que nosotros hemos visto. Pero recuerde, en este tiempo debemos recordar 2 de Corintios 12, 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios sabe que tanto el gozo como el dolor son necesarios en nuestra vida para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Y por esto Él nos deja pasar por estos tiempos. Aunque hay muchos tipos de dolores en el ministerio, Dios es nuestro refugio cuando corremos hacia Él en obediencia y Él se nos manifestará. Su presencia se hace tan real en medio de estas tribulaciones cuando corremos hacia Él. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo he pasado por varias traiciones en el ministerio. Con la primera, tengo que decir con vergüenza que me quemé. Estaba tan atribulada que busqué formas para corregir las mentiras que las personas estaban diciendo. Traté de resolver las cosas a mi manera, en vez de buscar a Dios y dejar que Él resolviera y que Él me haría saber lo que Él quería que yo hiciera. Y me di cuenta que eso era pecado. Él quería que me quedara tranquila y callada. Y realmente no tenía derecho a esperar que Él me bendijera cuando estaba comportándome igual que la otra. Y comencé a buscar al Señor. Y en su gracia y bondad me enseñó en los años seguideros cómo Él resolvió el problema. Y vi su justicia a través de los resultados y también a través de las consecuencias que estas personas pagaron. También vi a su misericordia en la forma en la que Él lo hizo con ellos. Vi cómo Él nos protegió y vi su sabiduría, porque había otras cosas envueltas que en su misericordia no sabía, que en ese momento que no sabía y que salieron porque Él las trajo a la luz.
y Él me regaló la paz que necesitaba y la maduración que me faltaba. En las próximas traiciones que han ocurrido, Él me regaló la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardó mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Escuchemos la advertencia de nuevo en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13, donde comenzamos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Cuando sufrimos bien, maduramos, porque Jesucristo se nos manifiesta, se nos revela. Y esta manifestación es tan grande que no se compara a la aflicción. Y llegamos a concluir como Pablo, que son leves y pasajeros. Pablo nos dijo en 2 Timoteo 3, versículo 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidas. Esto es la realidad para aquellos que quieren vivir su fe. Sin embargo, Cristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esta paz no es solamente después de la muerte, sino vencemos el mal cuando a través de la maduración el mal no nos afecta tanto emocionalmente. Y cuando alguien quiere causarnos daño, la realidad es que está ayudándonos porque estamos completando la obra que faltó a Cristo, como Pablo nos dijo en Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Viste el enfoque de Pablo? Las personas que quieren causarnos daño están ayudándonos a madurar. ¿Y sabes lo que esto nos trae? El gozo. Jesús terminó con gozo y nosotros también podremos cuando mantenemos nuestro enfoque en Él. Cuando Él se nos manifieste en las tribulaciones, experimentamos lo que Salmo capítulo 16, versículo 11 nos dice. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Hay una autora que se llama Angela Duckworth. Y ella escribió un libro que se llama El poder y la pasión de la perseverancia, donde ella hizo un estudio sobre el éxito. Y ella llegó a la conclusión que aquellos que lo obtienen tienen una mezcla de pasión y perseverancia. Tener pasión sin perseverancia no es suficiente. Tampoco lo es inteligencia sin pasión y persistencia. La Biblia nos dice lo mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra griega para paciencia ya es upomone, que significa una persistencia con paciencia. ¿Y dónde la conseguimos? Volviendo a Santiago 1, versículo 2 a 4, tener por sumo gozo, hermanos míos,
el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, upomone, y que la upomone ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Tu persistencia espiritual crece a través de las tribulaciones. Todo depende de nuestro enfoque. ¿Lo tengo dirigido hacia mí o lo tengo dirigido hacia Cristo? Cuando mi vida está enfocada en Dios, Él se complace y yo estoy satisfecho. No importa lo que está ocurriendo. El secreto de tener el gozo es vivir para una audiencia de uno, Jesucristo. Y repito por última vez, Dios sabe que tanto el gozo como el dolor son necesarios en nuestras vidas para moldearnos a la imagen de Jesucristo y para que desarrollemos el gozo por medio del dolor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú has dejado todo plasmado en tu palabra para que nosotros podamos madurarnos, para que podamos trabajar en tu obra, para que podamos disfrutar a trabajar en tu obra. Tú, en tu sabiduría, sabes lo que nosotros necesitamos. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque puede ser diferente en cada una. Pero tú es el sabio. Tú sabes lo que necesitamos. Y tú siempre nos protejas mientras tú nos empujas a la maduración. Gracias, Señor, por tu control, por tu sabiduría, por tu justicia, Señor, por su bondad con nosotros, por su paciencia con nosotros, Señor. Tú estás usando personas falibles para hacer una obra que realmente solamente tú puedes hacer. Pero tú has dado a nosotras el privilegio a caminar contigo y tú nos usas a pesar de nosotras. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, lo que tú estás haciendo ahora mismo en la vida de cada una de nosotras y lo que tú harás en la vida de cada una de nosotras. Gracias, Señor, por el gozo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la paz que tú nos regalas. Gracias, Señor, que tenemos hermanas en la fe de todo el mundo. Todas estamos pasando por la misma cosa y estamos unidas en ti. Gracias por la familia que tú has regalado de nosotros. Darnos, Señor, la sabiduría y no solamente la sabiduría, pero la fuerza para que podamos hacer exactamente lo que tú quieres que nosotros haremos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.